Bueno, continuamos con la agenda de la mañana de hoy, con el panel Innovación en el ecosistema de salud en Colombia. El moderador de este panel será el doctor Iñaki Gutiérrez, que es presidente de la Euroscan International Networking. Y también invitamos a pasar a subir a la tarima, que tenemos aquí a continuación al lado izquierdo, al doctor Giovanni Rubiano, director general del Instituto Nacional de Salud, Marisol Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos de la Salud de la ANDI, el doctor Sergio Mendoza, vicepresidente de Escalamiento de Innovación de Impulsa, y el doctor Aurelio Mejía, gerente general de Colombia Productiva. Quiero hacer una anotación, el doctor Giovanni por motivos de salud no nos pudo acompañar, pero nos está siguiendo vía virtual. Se le presentó un inconveniente a última hora. Listo. La doctora Marisol Sánchez es economista con máster en economía, formación en asuntos empresariales y de competencia. Ha sido vocera del sector de la salud en instancias internacionales y promotora del Gremio Nacional de la Innovación de Dispositivos Médicos. El doctor Sergio Mendoza es economista especializado en alta gerencia y finanzas y negocios internacionales, con 17 años de experiencia en estructuración y gerencia de programas de innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial. Y finalmente, el doctor Aurelio Mejía es economista, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos y magíster en economía de la salud. Fue viceministro encargado de desarrollo empresarial y director de regulación. Bienvenidos todos entonces al panel. Bueno, muy buenos días y gracias por darme esta tercera oportunidad. Parece que IETS está intentando a ver si este chico mejora, y ya que no lo hizo muy bien en la plenaria y que el workshop fue un desastre, pues a ver si mejora y en el panel al final nos demuestra su capacidad para hacer algo interesante. La otra es cuando leí la propuesta y la posibilidad de compartir con algunos bien conocidos, y encima yo soy el único no economista de la salud, lo debo de admitir, pues nuevamente me acongojé y dije, pues bueno, a ver cómo lo resolvemos. Bueno, creo que va a ser un diálogo abierto con la idea de trabajar sobre cómo podemos desde las diferentes perspectivas movilizar la innovación y qué rol, además en este caso sería desde las perspectivas que ustedes tienen, qué rol le ven a la evaluación de tecnologías sanitarias dentro de la innovación. Ayer hablamos de que podríamos trabajar, y que la última definición de evaluación de tecnologías sanitarias habla de trabajar en el ciclo de vida, es decir, abrir pasos para la innovación desde la eliminación de obsolescencia, generar diálogo temprano para poder introducir tecnologías que se adecúen muchísimo más a las necesidades de los sistemas, de mejorar la introducción bajo el diálogo y la co-creación público-privada, obviamente reducir la variabilidad para mejorar la eficiencia del sistema y que se dedique el presupuesto a lo que se le tiene que dedicar. Abro una primera ronda, empecemos por Marisol, la posibilidad de... ¿Cuál es su opinión relacionado con la innovación en salud en Colombia y cómo podemos resolverlo? O si necesitamos resolverlo, ¿o está suficientemente trabajado? Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Adriana, al doctor Jairo Humberto, a todos los organizadores por permitirnos estar en este espacio. Esa es una pregunta que no tiene fin. Es como el principio de la vida. Exactamente, hay que seguirla construyendo su respuesta, pero básicamente en temas de innovación, nosotros desde el sector empresarial de dispositivos médicos creemos profundamente en la innovación, en sus beneficios de la innovación, porque mejoran procesos, porque mejora la gestión clínica, porque mejora las condiciones y la calidad de vida de los usuarios. Por eso creemos que hay que seguir trabajando en los procesos de innovación. Por supuesto que esa innovación tiene que ser pertinente y adecuada a los sistemas de salud. Esas dos condiciones no son las únicas a contemplar. Por supuesto que un proceso de evaluación de tecnología en salud, para que la innovación sea apropiada dentro del marco de un sistema que le ofrece servicios de salud equitativos a la población, tiene que ser relevante. Por eso hay que hacer un acompañamiento desde el inicio del proceso de innovación, y celebro que estemos en un centro universitario porque es aquí donde se está gestando, y en otros lugares, pero particularmente es
el escenario más cercano para la promoción de la innovación, hay que hacer énfasis en la necesidad que esa innovación no sea surrealista, alejada de las necesidades que requiere la prestación de servicios de salud. Entonces, hay como varias fases. Y al final, el proceso de innovación, que en ese camino, pues todos tenemos un rol para aportar desde la academia, desde el empresariado, por supuesto, que es el que vive y siente estos procesos, y el gobierno, que es el hacedor de política pública, tendrá que definitivamente buscar que esa tecnología genere 3 condiciones. Una, que genere valor a los sistemas de salud. 2, que sea pertinente, porque puede ser que sea pertinente en determinada zona para determinada población, pero no para absolutamente todo de manera transversal. Y la tercera es que tenga un ejercicio de evaluación de tecnología que permita que sea costo efectiva y que pueda el sistema de salud o los sistemas de salud locales o internacionales poder absorber esa innovación y poder hacer todo el ciclo de evacuar o rezagar tecnologías obsoletas para que entren procesos innovadores al sistema de salud, en beneficio, por supuesto, de nosotros, los pacientes. Bueno, creo que es la misma pregunta. ¿Y cómo mezclamos innovación y evaluación? Bueno, pues sin duda tienen que ir de la mano siempre. Y primero quiero agradecer a la universidad por la invitación, a que desde Impulsa pudiéramos estar en este espacio. Venimos en un trabajo desde Impulsa fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento e innovación del sector salud desde hace varios años, desde la iniciativa Se Emprende. Y este espacio de conversación nos genera precisamente más herramientas para poder seguir haciendo esa labor de acompañamiento. Y bueno, la innovación tanto en salud como en cualquier sector tiene que ir de la mano de la evaluación. Si no generamos la evaluación pertinente a cada una de las innovaciones tecnológicas en el sector, no vamos a contar, como lo decías ayer, con la data, con las cifras para que los tomadores de decisiones de cualquier rol que tengan dentro del ecosistema, llámense sector privado, sector público, gobierno, reguladores, los mismos ciudadanos, familias de los pacientes, que sin información no van a poder tomar las decisiones necesarias y sin la evaluación no vamos a llegar a esos datos y a esas métricas que nos permiten realmente poder tomar decisiones. Aurelio, lo bueno que tiene es que fue cocinero antes que cura, ¿no? Porque como ha tenido diferentes sombreros de evaluador, luego le tocó en la parte del ministerio, en la parte de industria, en la parte del regulador. ¿Y cómo se vive eso? Gracias, Iñaki. Muchas gracias primero también a la doctora Roballo, a Jairo Humberto por la invitación. Un saludo a mi esposa que me acompaña acá. Uno de los primeros paneles donde tengo la fortuna de tenerla como parte del auditorio. Entonces, un reto adicional. Cuando uno está desde la parte del IETS, del evaluador, obviamente tiene el sombrero de buscar la mejor evidencia disponible, por supuesto, siempre de la más alta calidad, porque uno tiene claro el impacto que puede tener en la evaluación sobre los procesos de toma de decisiones, pero también sobre los incentivos que genera el país para la implementación y la adopción de innovación. Un proceso de innovación, de evaluación, perdón, por ejemplo, que en el caso de dispositivos médicos, ¿sí?, tenga en cuenta desenlaces que son más cercanos a los medicamentos, pues va a generar desincentivos al desarrollo de dispositivos médicos o al ingreso, bien sea acá o al ingreso de nuevos, porque va a decir, pues si no se va a reconocer el valor que tengo yo en tecnología, pues ¿qué incentivos se generan? Entonces mire cómo desde una etapa tan temprana como el proceso de evaluación puede influir en las decisiones, bien sea de una multinacional para traer productos innovadores o incluso de los mismos incentivos en Colombia para desarrollar productos. Tuvimos esa dificultad un poco durante la pandemia, de pronto donde se esperaban un cierto tipo de desenlaces o resultados en respiradores hechos acá. Nadie consiguió hacerlos. Entonces, Nadie consiguió hacerlos. Pero, por ejemplo, habían algunos, digamos, oportunidades que van a salir, desarrollos acá
con ciertas limitaciones, pero de pronto uno pensaba, la limitación sí es tan importante que impida su uso en un momento de crisis, no estamos hablando de manera frecuente. Entonces, mire que hay un desbalance entre el proceso de evaluación y el proceso de innovación. Entonces, eso es bien importante. Ahora, desde la perspectiva, un poco desde el ámbito de toma de decisiones, contar con suficiente evidencia en los desenlaces relevantes es clave para poder también alinear, para poder tomar esas buenas decisiones que uno quisiera tomar como encargado de la política. De ahí que uno siempre busque que ese proceso de evaluación esté hecho por una entidad independiente, lo menos influenciada por cualquier otro factor diferente a una motivación de encontrar los mejores resultados y la mejor evidencia disponible. Pero Aurelio, hablando un poco de la introducción de innovación, que es lo que te has enfocado de alguna manera, ¿no? Y además habiendo estado en un rol triple, podemos decir, ¿no? El regulador, que al final tiene que ser garantista, digamos, el establecimiento de políticas desde la industria, o sea, desde el Ministerio de Industria, que al final se ocupa de inversión. Y habiendo estado digamos, en el meollo de la evaluación y además con una carga de evaluación económica alta, ¿de qué manera o qué ejemplo podrías encontrar a un rol de la evaluación que sustente innovación fuera parte del informar, ¿no? Del simple o meramente informar a la decisión de la incorporación o no de una tecnología en el sistema? Si uno piensa en el rol de la evaluación de tecnologías, puede tener un uso mucho más amplio, más allá de darle un resultado para que un tomador de decisiones decida financiarlo o no con recursos públicos. Usted, una evaluación puede derivar, por ejemplo, recomendaciones para médicos, ¿sí? Información para pacientes, que les permita a ellos también conocer el valor que tienen las tecnologías, las nuevas tecnologías. Y una buena evaluación que incorpore desenlaces relevantes, pues también le va a dar señales al mercado, a la industria, de qué es lo que la sociedad valora para que justamente se pueda enfocar la innovación en esos desenlaces que la sociedad valora. Porque no es solamente el medicamento o el dispositivo nuevo per se, por nuevo, no, sino por qué beneficio está aportando ese medicamento, esa tecnología a resolver los problemas de salud que la sociedad valora. ¿Y eso en qué va a quedar reflejado? Pues en los criterios de evaluación que va a tener una entidad como el IETS. Y Sergio, desde el punto de vista de Proactiva, perdón, desde el punto de vista de Impulsa, perdón, ¿cuál sería lo esperable del rol de la evaluación de tecnologías sanitarias en el ecosistema de innovación? Que ayer hablábamos de ecosistema, que era la relación entre personas, ¿no? Y al final la relación entre personas está relacionada también con la confianza que podemos generar, ¿no? O sea, ¿cómo lo veríamos ahí? O sea, ¿qué rol? Y si podríamos ilustrarlo con un ejemplo deseable desde tu punto de vista. Sí, particularmente pues desde el rol de Impulsa, que nuestro interés es que llegue la innovación al mercado. Ese es como el foco. Lo que acompañamos en el desarrollo de tecnologías para que lleguen al mercado y lo que buscamos de cada una de estas tecnologías es que revisen la integralidad del PESTEL, y es desde las aristas de política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Definiendo estas barreras de entradas que determina el PESTEL, ¿qué empezamos a identificar? ¿O cuáles desde Impulsa podemos acompañar más al emprendedor? Desde las barreras tecnológicas y legales. Entonces, precisamente, en estos momentos estamos junto con el Departamento Nacional de Planeación, Colombia Productiva, con el Banco Interamericano de Desarrollo y MINTIC, desarrollando y aterrizando la estrategia de sandbox regulatorios en el sector salud, buscando acompañar a estos emprendedores y a estas innovaciones tecnológicas en la superación de esas barreras y crear esos ambientes regulados para que podamos probar rápidamente que la tecnología puede funcionar y que puede operar en Colombia con las condiciones que se definan. Ese particularmente es un trabajo que estamos haciendo, pero también venimos acompañando en cada etapa del proceso de evaluación a emprendedores innovadores. Por ejemplo, en algún momento también hemos venido acompañando un spin-off de la Pontificia Javeriana, TrimBio, que empezó a desarrollar un
fitomedicamento. Entonces empezamos todo el proceso de cada etapa de evaluación y acompañamiento hasta llegar al último, que es la evaluación del modelo de negocio y cómo esa tecnología puede llegar a ser rentable y hacer crecer ese emprendimiento. ¿Sí? ¿Y hay el IETS? Ahora entrando un poco en harina, ¿el IETS cómo podría? ¿Ha ayudado de alguna manera hasta ahora? ¿Y si no lo ha ayudado, cómo podría ayudar? Desde Impulsa desconozco si directamente con la universidad han hecho el acompañamiento del trabajo, lo desconozco. Pero escuchándote ayer precisamente, que identificábamos la evaluación debe ir de la mano desde el desarrollo, desde el inicio del desarrollo. Y tú lo comentabas ayer precisamente. No debe llegar en una etapa posterior, sino debe ir de la mano en la co-creación y co-desarrollo de la tecnología. Yo quisiera complementar porque justamente lo que menciona Sergio de los sandbox regulatorios, ahí hay una oportunidad justamente para probar tecnologías innovadoras en salud que la regulación actual impide que se puedan comercializar, ¿sí? Como en el marco de un sandbox, es justamente generar evidencia para luego tomar decisiones sobre si cambiamos la normatividad en el futuro. En lo que se está trabajando que mencionaba Sergio, en el momento debiera estar involucrado o tendría que estar involucrado el IETS. ¿Por qué? Porque lo que eventualmente se incorpora dentro de un sandbox regulatorio, que es un ambiente controlado de prueba, donde una nueva tecnología innovadora puede empezar a comercializarse, estar en el mercado, con unas condiciones especiales. Dentro de esas condiciones especiales habría que definir condiciones especiales, por ejemplo, de la evaluación que haga el IETS, de la evaluación que haga el INVIMA, de los procesos de supervisión y vigilancia de Supersalud. Entonces, necesariamente tendría que tenerlo cuando estemos pensando, por ejemplo, en algún sandbox de alguna nueva terapia, por ejemplo, que es para lo que hemos observado que pudiera pensarse como alternativa en el sistema. Sí, además, siguiendo tu argumento, ahora hay un trabajo bastante importante en el caso europeo que se habla de los Joint Scientific Consultations, o las consultas científicas conjuntas, y se habla del regulador trabajando de la mano. Obviamente cada uno tiene su interés, porque por una parte estaría el derecho a mercadear, ¿no? Y por la otra parte estaría el interés por parte del sistema de incluirlo dentro de una cartera de servicios o una provisión, un servicio, ¿no? Pero la exploración de que en esos sandbox participara de alguna manera la evaluación de tecnologías sanitarias para mejorar el alineamiento y la armonización de los procesos, porque una de las cosas que comentábamos también ayer era el problema que puede existir con el desalineamiento de la solicitud por parte del regulador frente a lo que se le va a solicitar finalmente por el evaluador, y que eso suponga que sea disruptivo en la generación del proceso de desarrollo del medicamento, el fármaco, del dispositivo médico, la prueba diagnóstica o lo que fuera, ¿no? Y que eso haga inviable que una compañía no pueda refinanciar un reproceso de investigación que sea requerido después, ¿no? Primero me viene el regulador y me pide unas cosas, después me viene el evaluador y me pide otras, ¿no? ¿Sería posible alinear esas dos cosas? Pues particularmente lo que venimos trabajando es la necesidad está surgiendo del mercado, es decir, de los emprendedores y de las tecnologías que están emergiendo. Pero cuando ya estructuremos el sandbox, ahí va a estar el regulador, ahí va a estar la cartera misional que tiene que ver con esa nueva tecnología y con ese sandbox regulatorio que se va a trabajar. Entonces, evidentemente, ahí va a estar el sector salud, y el sector salud es el que va a empezar a vincular a cada uno de los actores que deberían intervenir en el sandbox, porque hay que definir las reglas de juego, y las reglas de juego las define, en el sandbox regulatorio las define el regulador también. Y sobre las pruebas que se puedan realizar de la experimentación de los emprendedores que se vinculen a ese sandbox y que operen bajo las reglas de juego y reglas normativas que define ese sandbox, es el regulador el que debe tomar las decisiones. Porque esa es la idea, tener la evidencia de que puede funcionar. Y en ese caso, entiendo que participa INVIMA, pero la pregunta es, hasta ahora no está IETS, entiendo. Es que en el sandbox hasta ahorita lo estamos estructurando, exacto. Entonces Pues logramos... hay que introducir a IETS. Claro que sí, pero lo estamos estructurando precisamente desde la escucha de los emprendedores y los innovadores, y ya estamos construyendo la dinámica, logramos cooperación internacional con el BID y por eso lo estamos precisamente en estructuración. Y ahí va a entrar el sector salud también, con el IETS y con las demás entidades que requieran y que necesitemos que estén. Creo que Marisol había levantado la mano. Y además le voy a preguntar, aprovecho porque ya le han ocupado otros 2 turnos los compañeros. Vamos a aprovechar para tenerla un poquito más.
aparte de reaccionar con eso, me gustaría preguntarte, a ver, ¿qué es lo que desde el punto de vista de la industria y relacionado con la innovación ves que ahora está haciendo IETS y qué es lo que demandarías tú que IETS hiciera? Yo voy a empezar como por diferenciar que le agradezco al doctor Aurelio Mejía hacerlo implícitamente frente a los procesos de innovación del sector de dispositivos y el de farma, que normalmente cuando se piensa en innovación, se piensa en medicamentos como la innovación disruptiva y en dispositivos es innovación incremental. Y no por ser incremental no pueda pasar un proceso de evaluación de tecnología, ¿cierto? Porque se dice aporta en mejor uso, en mejor desempeño, en mejor precisión, en mejor eficacia. Pues eso es muy valioso para el sistema de salud. Aporta y además puede generar ahorros que con ustedes los expertos en evaluación de tecnología lo pueden hacer. Yo dije ayer que ninguna nueva tecnología suponía un ahorro. El presupuesto siempre se incrementa. Yo sí creo que hay innovaciones tecnológicas que generan ahorros, que pues obviamente no se van a ver de manera inmediata. Yo sí creo que esos procesos de innovación, si no tendríamos que estar condenados a utilizar las mismas tecnologías de por vida. Pero en mi experiencia frente a los procesos de innovación, nosotros en la ANDI tenemos un premio a la innovación, pues que nos lleva mucho tiempo, lleva 3 años, y a mí me sorprende muchísimo que yo la convocatoria la saco en mes y medio. Y en mes y medio tengo 25 propuestas de innovación, de cosas muy sofisticadas. Y eso que le da a uno en el clima de la innovación es que hay gente innovando, hay gente pensando en innovación. Y yo lo celebro, porque efectivamente hay un movimiento muy activo frente a la innovación, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la mayoría cae en el Valle de la Muerte, que es como lo llaman normalmente? Es porque están súper sobreregulados. Entonces estos expertos innovadores, genios, pues no tienen ni idea que para el sector salud hay que tener un registro sanitario, que hay que tener unas pruebas de validación, que hay que tener unos estudios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, eso desde el punto de vista regulatorio, o sea que el proceso de innovación no es un proceso de generación espontánea, hay unas fases de construcción, creo yo, que hay que atenderlas en cada una de ellas. Entonces, el proceso industrial, la escalabilidad, es otro tema que es súper relevante. Entonces, hay una parte muy importante en la innovación que debe ser apoyada no solamente por universidades, por el IETS, sino por absolutamente todos los que hacemos parte del ejercicio. Luego, y desde ahí es donde yo empiezo a señalar que debería ser pertinente, ¿sí? Porque pues, la innovación también vuela la estratosfera y demás. Entonces creo que ahí es donde hay que empezar a generar, a identificar problemas reales para buscar soluciones reales. Pero ya la etapa de la evaluación de tecnología es una etapa posterior. Pero sí creo que un país como el nuestro sí tiene que entender cómo son esos procesos y cómo acompañamos desde cada uno de nuestros roles, cada uno de los procesos y no dar ese triple salto mortal tan abruptamente porque pues ahí se mueren muchísimos procesos de innovación. Y sobre eso, continuamos un poco con Marisol, sobre eso, ¿qué es lo que en estos momentos la evaluación de tecnologías sanitarias hace en Colombia bien? ¿Y qué es lo que demandarías de esa evaluación de tecnologías sanitarias para Colombia? Bueno, justamente, yo realmente creo que en los procesos de evaluación de tecnologías en salud habría que tener un capítulo específico de dispositivos médicos que desde su fundador, desde su creador, el doctor Héctor Castro, insistí mucho en eso, porque es que la evaluación de tecnologías en salud no aplica lo mismo para farma que para dispositivos médicos, en cuyo caso debe tener o atender las características propias del sector. Y creo que eso lo han entendido por lo menos los directores del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y lo celebro muchísimo. Creo que hay que desarrollar mucho más esos procesos de guías, de capítulos específicos y fomentar. La cultura de la información, por ejemplo,
desde nuestro sector, desde la empresa, la comunicación permanente, la coordinación, la articulación entre los diferentes agentes del sector, pues es relevante. Entonces, creo que para resumir la respuesta, uno es que sí es necesario atender las diferencias o las características de cada uno de los segmentos y entender el estadio en el que está el producto. Si es un producto que está en cada una de las etapas de innovación. Parece que Sergio está ávido por reaccionar, pero además otra cosa, parece que lo que ha dicho Marisol es que los dispositivos médicos necesitan un perro lazarillo que les ayude a entrar en el mercado, ¿no? Para no caer en el valle de la muerte. Sí, y pensando en la pregunta que le hacías, precisamente hay algo que hoy nadie está atendiendo de cara al innovador y al que desarrolla la tecnología, y es el acompañamiento para lograr esas pruebas, ese testeo, toda esa métrica y esa labor, si la asume el instituto, sería maravilloso porque encontrarían todos los emprendedores e innovadores ese camino y esa entidad que los acompañe precisamente a lograr todo eso, porque es la queja permanente que recibe María Paula, que me está acompañando aquí en este espacio, que lidera el Hub de Innovación en Salud desde Semprende, de todos los emprendedores. No encuentran quién les abra la puerta para empezar a testear las tecnologías donde la mayoría también son dispositivos médicos. Y Aurelio, ahora que vemos la perspectiva que tú tenías de cuando estabas en el IETS y cómo ha evolucionado, ¿qué ves que están haciendo en estos momentos bien? ¿Y qué es lo que demandarías desde tu nuevo puesto del IETS para poder afrontar dentro del ecosistema de la innovación en Colombia? El IETS, solamente ya ir por 11 años, para mí ya ese es el principal logro Y que hayan conseguido mantenerse con un presupuesto. en un país con tantos retos institucionales. Eso muestra, es resultado de la capacidad del instituto, de lo que genera, está generando valor. Los actores lo perciben como relevante, ¿sí? Que en el último plan de desarrollo se haya logrado incorporar, dar una orden específica para que el Ministerio de Salud garantice el funcionamiento del instituto, es otro logro impresionante. Eso no se logra si no hay solidez técnica en lo que hace el instituto, si no hay credibilidad y confianza por parte de los actores. Entonces creo que esos dos hechos son muestra del trabajo muy juicioso que ha hecho el IETS en estos 11 años de consolidación técnica, ¿sí? ¿Qué quisiera, qué demandaría? Obviamente, mayor difusión, poder llegar a más, que es un reto que se tuvo desde el inicio del IETS, que se mantiene, pero reconozco las dificultades que vienen del mismo financiamiento de esta entidad. O sea, quisiera uno que más de estas evaluaciones, las guías, todos los productos que ha desarrollado el IES, al principio teníamos de pronto solamente unos cuantos tipos de productos, ahora el IES elabora informes de posicionamiento, guías cortas, muchos otros tipos dirigidos a muchos públicos que pudiera divulgarlo más, ¿sí? Seguramente esto todavía está quedándose a cierto nivel de conocimiento en el sector, pero si uno baja, sale de Bogotá, de grandes ciudades, de los nichos de tipo sociedades científicas, industria, no creo que todavía se conozca, no creo que todavía se esté apropiando. Entonces, ese es un ¿Dices que reto. todavía es un poco Bogotá-centrista? Infortunadamente siento que sí, por lo menos lo percibo así, no solo Bogotá, sino más de nicho. O sea, el IES creo que lo conoce muy bien el sector salud a nivel de toma de decisiones, industria, sin duda, academia, ¿sí? Y por supuesto algunos expertos clínicos, sociedades científicas, pero la posibilidad que tendría el IES de impactar, por ejemplo, la práctica diaria puede ser muy grande y allá creo que todavía le cuesta o nos cuesta que pueda llegar esa información, ¿sí? Yo tengo la oportunidad de dictar cursos de algunas universidades en Colombia y hay gente que todavía no sabe qué es el IES. Y no es gente ajena al sector salud, o sea, estoy hablando
Bueno, de... te puedo decir que nosotros éramos conocidos por los chicos de la revista Roja, porque a los profesionales llegaba una revista roja cada mes y entonces la iban acumulando y dicen, sí, yo me suena a Osteva por los chicos de la revista Roja. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna forma de buscar algún color o alguna forma de conexión de la manera que se les conoce a los... Y ese es digamos, el reto que tendría una entidad como el IES, que se puede apropiar ese conocimiento, esa información, que es más allá de informar una decisión de incorporación a un plan de beneficios o de exclusión, pero también sé de los retos, en ese caso presupuestales, que enfrenta esta entidad para, ojalá, lograr esa diseminación del conocimiento. Creo que Marisol quería reaccionar también. No, tal vez de manera muy corta, pues señalar que el IETS en Colombia tiene un estatus muy alto a nivel técnico para la industria en general, pero para el sector de dispositivos médicos vemos una excelente oportunidad, justamente por esa diversidad de innovaciones incrementales en los dispositivos médicos. Un instituto tan serio como el Instituto de Evaluación de Tecnologías IETS es el que puede marcar la diferencia e identificar que efectivamente de ese universo de oferta de innovaciones incrementales es la pertinente, es la adecuada, es la costo efectiva, etc. O sea que tenemos claro que no los conoce todo el mundo, pero son reconocidos como los chicos listos, ¿no? Los chicos y las chicas listas. Ahora el tema es cómo impregnar. Habéis estado hablando de oportunidades, alguna de ellas, y una de ellas el sandbox. ¿Qué otras oportunidades prevéis dentro del ecosistema actual, teniendo en cuenta los niveles de inversión que puede tener los ministerios? Obviamente, alguien va a decir, bueno, si nos dan más trabajo, yo necesito más presupuesto, ¿no? Y uno de los problemas que siempre ha tenido el IETS ha sido el fondo presupuestario y cómo abordarlo, porque quizá habría que lanzar lanzar el sombrero más arriba y decir, bueno, pues mantengamos un presupuesto consolidado y de ahí en adelante vayamos según los encargos y según las nuevas oportunidades, dotando de un presupuesto diferencial que pueda afrontar esos retos. Pero ¿cuáles serían las oportunidades? A mí claramente se me ocurre el tema del sandbox y creo que ya habéis recogido el sombrero o el guante y sobre ello incluirlo, ¿no? Pero ¿qué otras oportunidades veis en las cuales la evaluación de tecnologías sanitarias en Colombia podría reaccionar? Y no solo el IETS, obviamente. ¿Quién se atreve? Creo que Sergio o Aurelio, no sé, Aurelio. Ya finalmente tenemos la reglamentación en Colombia del proceso de evaluación de medicamentos paralela. Y ese para mí es el gran reto que va a enfrentar el IETS. Esta evaluación paralela entre el INVIMA y el IETS va para medicamentos nuevos. ¿A qué nos va a caer? Todo lo que es innovación. ¿Sí? Estamos hablando de unas, no sé, 25 o 30 moléculas, evaluaciones al año, que por lo general solicitan evaluación ante el INVIMA, que son consideradas como nuevos preparados farmacéuticos. Y ahí es la oportunidad y el reto para el IETS. En la medida en que ese proceso de evaluación de esas nuevas tecnologías efectivamente refleje el valor de esas tecnologías, que incorpore enlaces relevantes, que tenga en cuenta también las incertidumbres que va a haber en la evidencia en cierto tipo de medicamentos, y que se logre una buena articulación con el regulador para que no pase lo que estabas mencionando, ¿sí? Es que una de las frustraciones de la evaluación es encontrarte que el comparador que te exige el regulador no es el estándar de práctica, ¿no? Y tienes que hacer comparaciones indirectas. Entonces, que se pueda lograr dentro del sistema en Colombia, lograr esa articulación, un proceso de evaluación del IETS en el cual la industria confíe, los actores confíen, y menciono en particular la industria porque finalmente es quien lidera la innovación, va a ser fundamental, porque un proceso de evaluación de esas nuevas moléculas, que no se ponga a pensar en los retos de generación de evidencia, por ejemplo, de nuevas tecnologías, ¿sí? Puede generar desincentivos al ingreso de nuevas moléculas en Colombia. Entonces, ahí siento que se viene el próximo gran reto que tiene el instituto y que está completamente atado a la innovación y a la posibilidad de acceso a innovación en Colombia. Sí, pero una de las cosas que también está relacionado con el mercado y el acceso al mercado desde la actividad regulatoria, que también debiera explicarse también a la sociedad que no todo lo que accede al mercado tiene que ser asumido por el sistema de salud, ¿no? Y creo que quizá un rol de los que una oportunidad también es explicar desde la evaluación
¿Por qué hay determinados momentos en los cuales moléculas que se aprueban, eso nos pasa también en Europa y en Estados Unidos, que moléculas que se aprueban por parte de la autoridad regulatoria finalmente no acaban en el mercado, precisamente porque no es lo que soporta la realidad o la necesidad del sistema de salud, ¿no? Y quizá es un rol también que la evaluación podría jugar. Sergio. Hay una oportunidad muy grande, saliéndonos igual del tema de farma, es la explosión que hay en los emprendedores de las tecnologías 4.0 emergentes de cara a cómo mejorar servicios que se prestan de salud. Es una oportunidad gigantesca también para que se puedan conectar con esas tecnologías, puedan entender hacia dónde están los emprendedores que manejan esas tecnologías, pensando cómo se debería prestar o cómo se puede mejorar y de una manera más eficiente con ese tipo de tecnologías, la prestación de esos servicios, los diagnósticos, el análisis de la data, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad también muy grande de acercarse a eso y que también como instituto, y aquí también hago una cuña, nosotros en Impulsa tenemos el Laboratorio de Innovación Pública donde acompañamos a entidades públicas a que adopten tecnologías 4.0 para la solución de retos y desafíos que tienen de cara a la prestación de sus servicios. Entonces, aquí hago la cuña también al instituto para que poder presentarles el laboratorio y poder ellos también empezar a adoptar esas tecnologías en sus procesos de prestación de servicios al ecosistema. O sea que la inteligencia artificial, acompañada de inteligencia humana, puede ser también una oportunidad también para el instituto. Y Marisol, entonces, ¿oportunidades desde el punto de vista de las compañías? Pues por lo menos en dispositivos médicos nosotros vemos enormes oportunidades ahí. No tenemos el avance regulatorio que tiene Pharma, entonces hay unas líneas de trabajo que se están construyendo. Por ejemplo, el IEDS aportó muchísimo en todos los temas de COVID, de evaluación de tecnologías. Eso fue bastante útil, sobre todo que tuvimos unas dificultades enormes de introducción de tecnologías cuando eran súper necesarias, y tener un criterio técnico, la verdad, fue no solo bueno para la industria, me refiero para el país en general. Tener un lugar, una institución seria, creíble de todos, eso es fantástico. Creo que eso se debe fortalecer. Nosotros pues defendemos que efectivamente exista esa neutralidad, esa independencia y ese criterio técnico en una institución. El otro, pues normas que están en construcción como reprocesamiento, que para nosotros, durante para allá eso lo han superado hace años, pero aquí estamos construyendo cosas nuevas. El tema de reprocesamiento, pues que no necesariamente tiene que ver con la innovación, pero hay unos retos regulatorios en los sectores que implican costos a los sistemas de salud y que deben tener criterios técnicos. Frente a tu comentario que no toda la innovación la de cubrir el sistema, estoy de acuerdo, creo que no toda. Hay mucha innovación que se cubre por gasto de bolsillo también. Eso depende de la innovación, y no por eso pues vamos a abortar la innovación, sino que vamos a promoverla entendiendo claramente a qué nicho, a qué mercado y dónde tiene que estar. Vamos a hacer un role-playing. Esto no estaba preparado, o sea que es como una especie de atraco. Imaginémonos que con vuestro background ahora sois el director general del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia y se os plantea decidir con un presupuesto finito determinadas líneas estratégicas a las cuales se debiera abordar de aquí en adelante. Fuera parte de reforzar el interés que ya habéis manifestado de, bueno, parece que son los chicos y las chicas listas, tienen buena prensa porque parece que las cosas se hacen bien. Yo añadiría que no solo es a nivel de Colombia, a nivel internacional son un referente en la evaluación de tecnologías sanitarias por la robustez de sus evaluaciones y la reconocemos en diferentes plazas, ¿no? Vamos a decir, y además forman parte de las redes internacionales reconocidas como INATA, y en INATA también se reconoce sus productos. Pero imaginémonos que ahora somos Adriana Roballo y tenemos que definir mis líneas estratégicas fuera parte de seguir respondiendo a lo que hacemos hasta ahora. Aurelio. Te pongo en un challenge porque he visto que tenemos aquí a tu mujer y aprovechamos para que te luzcas. Es para que te luzcas. Una adicional que buscaría promover es la evaluación de otro tipo de tecnologías diferentes a medicamentos, procedimientos, intervenciones innovadoras en salud pública.
evaluación de terapias avanzadas, aun cuando no estén aún todavía aprobadas en Colombia, ya eso se va a venir. Evaluación de medicina de precisión, evaluación de terapias combinadas, medicamentos con dispositivos, cuando tienen digamos, esa característica que en la regulación ni por acá ni por allá. Entonces, tendría como, o buscaría poder tener esa línea de ampliar esos servicios, lo que hace el IETS para llegar a ese otro tipo de tecnologías e ir preparándonos como sistema, como entidad de evaluador, a esas nuevas tecnologías. Puede que no el año entrante, pero en 3, 4, 5 años, la demanda de ese tipo de tecnologías va a ser mucho más grande. Poder empezar dentro de esa misma línea, si bien la decisión de financiación es del ministerio, sería como mi segunda línea, es de verdad empezar a estructurar cómo pudieran llegar a ser acuerdos de acceso administrado acá en Colombia, porque tienen que considerar no solamente digamos, la teoría internacional, sino también las limitaciones prácticas reales de las leyes de contratación con recursos públicos. Entonces suena una cosa como un ladrillo espantoso, pero pues es la realidad. ¿Sí? A eso me enfrenté cuando quise proponer un acuerdo de riesgo compartido del Ministerio de Salud. Va al área de contratación, pues ¿por qué lo va a hacer usted? Si para eso están las EPS en quienes se delegó la decisión de compra. Eso pues nunca uno lo discute en estos escenarios, pero son las realidades del contexto en el cual se toman las decisiones y cómo se financian las tecnologías. Entonces en esas dos serían como lo que se me ocurriría de poder trabajar adicional a cumplir el resto de tareas. Bueno, el chico lo ha hecho bien. Esta noche puede cenar, ¿eh? Sergio. Bueno, desconociendo realmente la integralidad de todo lo que puede desarrollar el instituto, sí me parece importante posicionar al instituto en el ecosistema de emprendimiento e innovación en salud, de cara al emprendedor. Seguramente a nivel de regulación de grandes compañías multinacionales está posicionado, pero de pronto el emprendedor, cuando uno conversa con el emprendedor, solo se queda como el INVIMA, el INVIMA, el INVIMA, el INVIMA y existe el INVIMA. ¿Sí? Sí, pero una de las cosas que el emprendedor no comprende es que el INVIMA te va a dejar mercadear, pero alguien te va a decir, bueno, te lo compro o no te lo compro, ¿no? O sea, sí que creo que es una falta de comunicación de decir, bueno, obviamente si no me dejan mercadear no voy a vender nada, pero si no hay alguien que me lo compre tampoco. De acuerdo. Entonces, siento que hay una oportunidad gigantesca, ya hay un ecosistema trabajando y una vinculación más decidida y estratégica del instituto en esa conversación también nos va a ayudar a dinamizar mucho más rápido ese ecosistema. Bueno, ahora no eres Marisol, eres Adriana, y dices, ¿y ahora qué hago? Yo trabajaría en 3 líneas estratégicas. La primera es en fortalecer el instituto en términos de recursos, porque pues, si no tengo mano de obra especializada, si no tengo una infraestructura, pues de ahí pues se me va a afectar el resto de mis actividades. Acaba como las empresas en el Valle de la Muerte. Exacto. Entonces, yo fortalecería de alguna forma esa parte presupuestal. Lo segundo es la difusión de los servicios del IETS, para mostrar el valor que le aporta a la sociedad. Yo sé que lo han hecho, no es que no lo hayan hecho, sino tal vez difuminarlo más, esparcirlo más, un poco por lo que decía. Que hagan un TikTok. ¿Sí? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Claro que sí. Hay que hacer el TikTok. Lo que sea para comunicarle a la gente. Adriana que va a bailar. Que es fantástico, se vuelve viral. Entonces creo que sí, que la comunicación, que la promoción de los servicios del IETS no puede quedarse en la industria o en algunas, porque no puedo decir que toda la industria tampoco es así, pero hay que promoverlo. Y lo tercero, pues esta sí es una mía, es el capítulo de dispositivos médicos, porque si hay innovación y movimientos en innovación, es en dispositivos médicos. Vale, estamos finalizando y hemos hablado de oportunidades, hemos hablado de los retos y cosas que en estos momentos no tenemos y los que podríamos colaborar. Hemos hablado de algunas estrategias que podríamos realizar. Ahora
teniendo en cuenta que nos quedan 5 minutos, os doy 1 minuto de gloria para contar qué es lo que os ofrece en estos momentos la evaluación y qué es lo que os debería de ofrecer. Imaginaros que tenéis eso, 1 minuto de pitch y tenéis que decir hasta qué punto la evaluación de tecnologías sanitarias es pivotal en mi trabajo actual y cómo podría ser más pivotal. Actualmente, con el rol de economía productiva, en realidad ninguno. También hay que ser completamente honesto, pero si pensarían, bueno, desde el rol que tengo hoy, un aspecto que sería clave para nosotros considerar dentro de una evaluación es, por ejemplo, el impacto que tiene en una tecnología sobre la productividad. Y eso es lo que hace economía productiva, ¿sí? Y nuevas tecnologías, y obviamente lo que implica es ampliar el alcance de la evaluación para usar una perspectiva social mucho más amplia, que lo ha recomendado la teoría, pero pues sé las dificultades prácticas que tiene incorporarlo, y más aún por la fuente de financiación de las tecnologías. Pero sería muy interesante poder contar también con esa perspectiva como un plus, porque eso nos va a permitir conocer también cuál es el aporte que tiene esa innovación, esas nuevas tecnologías, sobre un elemento clave para el desarrollo económico de Colombia. Sergio, tu minuto de gloria. Sí, desde mi rol ya lo he dicho, con el ecosistema de emprendedores que están desarrollando estas tecnologías, pero no sé Aurelio, ya desde el rol de ir más arriba, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, venimos trabajando en la política de reindustrialización. Se está señalando el sector salud como ese jalonador de industria en el país, y en la revisión que he hecho de lo que ha trabajado el Ministerio en las acciones, no veo muchas relacionadas con evaluación. Pareciera que no hay ninguna, entonces no sé si es que no se necesita trabajar para realmente desarrollar el sector y fortalecerlo como un sector que genera industria, o nadie ha puesto el ojo ahí para incluir acciones donde el instituto desde la evaluación también permita desarrollar el sector y que realmente sea jalonador de industria. Es una duda más que dejo porque no tengo ahí la información. Marisol. Yo lo que creo es que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud lo que podría hacer es generar más estudios en temas de todo este avance tecnológico que tenemos en dispositivos, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, porque hay un mare magnum, un universo de información enorme que los prestadores están abrumados con tanta información, tanta innovación, y tener estudios que reflejen cuál de todos esos, de toda esa oferta de productos que están en el mercado, le genera valor, les son pertinentes para su actividad. Eso es supremamente valioso, independientemente que lo cubra o no lo cubra el sistema. Muy bien, tenemos creo que un par de minutitos por si hay alguien que quiere retar a los ponentes, incluso al moderador. Entonces abrimos un turno de palabra. Creo que a la que le han retado nos va a retar. Muchas gracias, Iñaki, y a ustedes tres. Realmente lo disfruté mucho. Pero que Iñaki esté ahí sentado es que él hace algo de eso en su país y en su región de origen. Luego no podía ser otra persona y creo que acabó incluso cerca un máster de innovación. Entonces, él sabe de esto. Iñaki, cuéntales cómo funcionas tú en estos temas con la agencia Osteva y con tu sistema de innovación allá en País Vasco. Creo que es súper interesante y hay muchas ideas y eso se puede hacer realidad. En Impulsa estuvimos un par de veces, creo que haremos un nuevo capítulo, pasaremos la página y creo que vemos muchas oportunidades. Yo lo que veo son oportunidades para trabajar todos, apoyar el tema de equidad que quiere el gobierno, pero también producir mucho más y radiar a toda la región. Creo que realmente me lo gocé mucho. Gracias a los cuatro, perdón. No sé si era una pregunta o era una cuota. Creo que hay otra pregunta por ahí de Nancy, antes de hacerlo. Primero contestamos, vale.
todavía no hacemos rap por TikTok. Eso no lo hacemos. Sí que hay, pero bueno, pero podemos mejorarlo, sí. Mis dotes de bailarín todavía no son buenos, pero podemos mejorarlo. Varias cosas que nosotros sí hacemos es, primero, tener un conocimiento más alto de las necesidades, que es una de las cosas que además demandan los innovadores. Es lo que llamaríamos empezar a trabajar la demanda temprana, desde el bottom-up. La segunda que hacemos es, hacemos un acompañamiento. Antes hablábamos de los perros lazarillo. Nosotros somos los labradores del sistema, porque normalmente son los perros que apoyan, y acompañamos o servimos de acompañamiento hacia las... Hemos acabado. Mira, me ha salvado la campana. No, decía la segunda es que hacemos un acompañamiento, y ahí decíamos de la dualidad, de la diferenciación entre una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias y una unidad de acompañamente dentro de la evaluación de tecnologías sanitarias a la industria, ¿no? O sea, y sí que hacemos sobre todo con pequeñas y medianas empresas del ecosistema de salud en el País Vasco, en Euskadi, ¿no? La tercera que hacemos es, obviamente, una de las cosas que hace muy bien el IETS, que es trabajar en el sustento de información para la toma de decisiones en la incorporación en cartera de servicios, que creo que es una cosa importante. La cuarta es hacer el análisis de la variabilidad de la práctica para ver oportunidades en las cuales hay una variabilidad incontrolada, y de esa manera podemos mejorar la capacidad que tiene el sistema de financiamiento de innovación, y que por una constricción presupuestaria no lo puede hacer. Y la última, bueno, es obviamente identificar obsolescencia, que también puede abrir nuevas oportunidades a hacer otras cosas. Pero he de decir y he de admitir que estoy muy celoso con Adriana y con el instituto, porque ellos tienen 35 personas y yo tengo 6. Entonces, bueno, pues eso es... en mi caso, en Leia es hacer el pino puente con el presupuesto. En mi caso es hacer el pino puente con la gente que tengo, ¿no? La otra es vincular muchísimo más, y yo creo que en este caso es una oportunidad, y eso se lo lanzo el reto también a Adriana y al IETS. Una oportunidad es trabajar mucho con el ecosistema de la academia en Colombia. Creo que tienen una academia excelente y muy potente, y aprovecho para lanzar flores también a la Universidad Antioquia y además a su capacidad y capacitación de profesionales. Esa es una de las cosas que creo que tenemos un déficit en el caso de Euskadi y en el caso de España, en la formación de profesionales que puedan incorporarse en estas tareas de evaluación. Y la segunda es... bienvenido a la... Sí, y bueno, igual empiezo a contratar colombianos ahora. Y la última, obviamente, es la oportunidad que se tiene de ser más influencial desde la comunicación, que admito que nosotros tampoco lo hacemos bien. Creo que había una última pregunta por ahí de Nancy. Sí, de verdad que celebro, Iñaki, Adri, por este espacio en donde pues varias reflexiones, y particularmente reflexiones claves en este momento de gran crisis e incertidumbre del país, ¿no? O sea, el tener aquí sentado la academia, el IETS como pues rector de toda la parte de evidencia y de ordenamiento en la toma de decisiones, y todo un impulso para que la relación público-privada se dé en la vida real. Pues uno piensa aquí, con Adri compartimos nuestras locuras de nefrología y medicina interna, y con Iñaki, pues mucho de investigación que hemos venido haciendo y mucho relacionado con nanotecnología y demás. Pero cuando uno escucha esto, uno quisiera que esto rápidamente se llevara a la vida real, ¿sí? Porque creo que Iñaki aquí que ha posicionado qué pasa con el IETS desde la ANDI, desde las empresas, desde los que están haciendo la innovación, pero lo que uno sí ve es que muchas de estas conversaciones se quedan en este nivel, que es entre el nivel estratégico y táctico, pero esto no llega al tomador de decisiones de la vida real. El tomador de decisiones está en este momento allá en atención primaria, está allá en los hospitales, está en cuidado intensivo, y allá es donde se toman las decisiones que tienen que ver con la evidencia, con el uso de dispositivos, con el impacto que eso tiene en la afectividad. Pero esto se queda aquí, y por eso Aurelio mencionaba un punto súper relevante. Nosotros estamos en una organización que tenemos dentro de ella una agencia de evaluación y tecnologías, y unimos la evidencia, la investigación, la innovación en una especie de living lab, intentando tomar decisiones en ese ecosistema de salud para que nuestros tomadores de decisiones, los que están allá y son los que finalmente mueven el sistema de salud, ahí están los profesionales de la salud,
pero no hemos logrado llegar allá. O sea, que esta conversación y este análisis y para qué sirve la innovación y cómo la creamos y cómo la evidencia cambia, y eso se ve reflejado en resultados en salud y en resultados económicos, se da allá. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos llevarlo, para que de estos foros realmente salga una agenda real de trabajo colaborativo que finalmente beneficie al paciente? O sea, estamos transformándonos a un modelo centrado en las personas y toda esta parafernalia que a veces resulta ser demagógica, pero aquí están las instancias y creo que Adri ha hecho en estos dos simposios que se han venido haciendo casi que una convocatoria a establecer aquí un diálogo profundo de a dónde están las necesidades, porque es un pesar que toda esta información se quede aquí y no trascienda a donde en este momento están sucediendo las cosas y pues estamos en un momento convulsionado, ¿no? Entonces creo que nos llamamos un poco a la reflexión y quería que Iñaki, que ayer nos ilustraba mucho, nos hablara un poco desde, o sea, Osteva y el sistema de salud vasco ha tenido varios retos, pero han logrado resolver problemas para sus más de 2 millones de personas que son, yo creo que ejemplarizantes de cómo han llevado esto a la vida real, a regular la práctica clínica, a trascender en la evidencia. Yo creo que esos ejemplos exitosos nos darían pistas un poco en Colombia para trabajarlo. Entonces, Iñaki, ahí no sé si de pronto nos ilustras un poco más al respecto. Eso para el año que viene. Así que... Porque nos tiraríamos un montón de tiempo, ¿no? Pero sí podemos comentarlo. Creo que por interés del tiempo creo que vamos a cerrar la mesa. ¿Sí? Ah, perdón. Bueno, no estaba preparada la pregunta. Yo quisiera, para cerrar, hacer una pregunta y es si esa evaluación en paralelo, el precio basado en valor, puede afectar de alguna manera el acceso a la innovación. Y en ese sentido, si esa estrategia de política, regulación, se tiene prevista para dispositivos médicos. Gracias. No, para dispositivos médicos no. Y puede afectar efectivamente la innovación. Un precio artificialmente bajo necesariamente se traduciría en un desincentivo para la innovación. Bueno, concluimos la sesión con varias cosas con las cuales yo me quedo. Que hay muchas oportunidades en las cuales tiene que entrar el instituto. Que una de ellas es un sandbox regulatorio. La otra sería la capacidad de acompañamiento a los innovadores, sobre todo en dispositivos médicos, y disruptivamente entrar en áreas en las cuales sale de su zona de confort, como podría ser la evaluación de nanotecnología, inteligencia artificial, terapias avanzadas que de momento no están en el portfolio de introducción en el sistema de salud en Colombia, pero puede ser algo. Y como resultado final es... Adriana, tienes que preparar un rap en TikTok para hablar de evaluación de tecnologías sanitarias. Y con esto concluimos y agradecemos a la audiencia el interés.